Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para los municipios y tiene que ver con su responsabilidad en cuanto a los temas de higiene y seguridad laboral. Cuando un intendente asume un cargo, cuando sus funcionarios, secretarios, directores también lo hacen, normalmente se enfocan en las tareas operativas, se enfocan en esa ciudad con la que están soñando y eso está muy bien, pero también hay que saber que ese cargo público tiene otras responsabilidades que también hay que cubrir y en este caso tiene que ver con que el municipio suele ser el mayor empleador de la ciudad o uno de los mayores empleadores de la ciudad y debe cumplir también con sus responsabilidades como tal. La verdad que también está muy bien como funcionario público estar cubiertos, en realidad estar cubiertos desde lo legal si algo pasa, pero siempre pensando en hacer las cosas bien, y esto de hacer las cosas bien tiene que ver con que ese funcionario ha trabajado eh, para que sus trabajadores no sufran accidentes laborales y no sufran enfermedades profesionales. Por lo tanto, si sos funcionario público, te sugiero que te suscribas a este canal porque vamos a tratar muchos temas vinculados a estos de higiene y seguridad, pero también de gestión ambiental. Y también si sos profesional te sugiero que te suscribas al canal porque vas a ver una mirada diferente y probablemente encuentres un montón de oportunidades que antes no tenías en cuenta a la hora de brindar tus servicios profesionales. Sin más que decir en esta breve introducción, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre las primeras cuestiones a tener en cuenta a la hora de mejorar un poco estas tareas de higiene y seguridad que el municipio debe abordar. Bien, vamos a ver ahora entonces algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Como te decía, lo más importante es entender que la primera función del municipio como empleador, y acá de vuelta no importa las responsabilidades, cada uno tendrá las suyas, el área de recursos humanos por un lado, cada área, el área de servicios públicos, el área de medio ambiente, de quien estemos tratando puntualmente, pero como todos tienen empleados a cargo, todos tienen la responsabilidad de tratar los temas de higiene y seguridad. Acá lo más importante es entender que la principal responsabilidad tiene que ver con la prevención, con realizar prevención tanto para evitar accidentes laborales como enfermedades profesionales. Entonces, a partir de ahí, eh, hay que hacer una serie de cuestiones, una serie de temas tanto administrativos como operativos para poder cubrir con esa responsabilidad. Para verlo con un ejemplo mucho más claro, eh, vamos a ver en esta diapositiva, en realidad, qué entendemos como prevención de accidentes. En este ejemplo, tenemos un trabajador que ha sufrido un accidente trabajando evidentemente en una escalera. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que debería haber hecho el municipio con tanto el intendente, digamos, con el resto de sus áreas? Es haber primero identificado los peligros y evaluado los riesgos. Esto se hace por puesto de trabajo, es decir, hay que ir viendo cuáles son los diferentes puestos que tiene el personal para ir haciendo esa evaluación, a qué peligros están expuestos, cuáles son los riesgos, hay que evaluarlos para poder tomar medidas al respecto. Dentro de estas medidas seguramente va a existir la capacitación del personal, porque además es obligatoria la capacitación del personal en temas de higiene y seguridad. Hay que entregar elementos de protección personal cuando corresponda, depende de la tarea por supuesto, pero cuando corresponde hay que hacerlo. Y también hay que hacer una supervisión de las tareas. Entonces, cuando sucede un accidente, que por supuesto nadie quiere que un accidente ocurra, lo primero que nos van a preguntar es esto, es si se identificaron los peligros, si se evaluaron los riesgos, si se realizaron las capacitaciones del personal, si el municipio hizo entrega de los elementos de protección personal, si se supervisaron las tareas, por supuesto, en la medida que se puede y que es acorde y razonable realizarlo. Pero la verdad que si ocurre un accidente y nada de esto se ha cumplido, por supuesto que ahí es donde tenemos una responsabilidad muy importante y donde puede haber problemas si es que alguien genera algún tipo de demanda al respecto. Por supuesto que el municipio tiene una RT
pero esto no es todo, esto no cubre el total de las responsabilidades. Una cosa es la responsabilidad civil, una cosa es quien atiende, en este caso al trabajador y demás, pero la verdad que hay una cuestión legal que va mucho más allá de tener una ART, que es solo una partecita de la responsabilidad que el municipio tiene que cumplir. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, en prevención de enfermedades profesionales, eh, esto tiene que ver, por ejemplo, que tenemos personal expuesto a ruido en la tarea que realizan, hay mucho ruido en el lugar, por lo tanto acá de vuelta tenemos que haber identificado esa exposición a niveles altos de ruido. Se hace una declaración ante la ART de esa exposición. ¿Por qué es esto? Porque además la ART tiene que hacer los controles, pero si el municipio no lo declara, la ART no puede hacer, por supuesto, los controles y los estudios relacionados con esa exposición. Hay que tomar ciertas medidas de control porque la verdad que lo ideal es dejar de exponer al trabajador, en este caso, a un nivel alto de ruido, pero si no se puede, por supuesto lo que terminamos haciendo también es haciendo entrega de los elementos de protección personal. Ahora, si nosotros encontramos que un trabajador empieza a perder la agudeza auditiva, empieza a perder la audición, por supuesto que ahí el empleador, en este caso el municipio, con sus funcionarios, por supuesto, tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad que deben haber cubierto, lo que deberían haber hecho, es justamente esto que estamos hablando ahora, que es haber identificado la exposición, hacer la declaración ante la ART para que esa persona tenga los controles adecuados, por supuesto ejercer medidas de control y en tal caso hacer entrega de elementos de protección personal, que en este caso serían protectores auditivos. Entonces, cuando pensamos que hay algunas cosas que tenemos que empezar a hacer, que podemos empezar a trabajar de alguna manera para hacer las cosas mejor en temas de higiene y seguridad, yo te voy a proponer acá tres cosas muy puntuales con las que ya por lo menos empezamos a ordenar un poco el tema, empezamos a cubrir las responsabilidades y por supuesto se empieza a planificar de acá en adelante las mejoras que se deban realizar. Lo primero tiene que ver con ordenar la documentación. Y esto no es menor, no es poco importante, porque en este caso el municipio debe declarar en principio cuáles son los establecimientos en los cuales se desarrollan actividades. Y muchas veces lo que sucede, si se meten en la página de la ART, porque a ver, contamos con que todos los municipios tienen ART, por supuesto que esa responsabilidad está cubierta, pero si ingresan con su usuario y su clave en la página de la ART, probablemente vean que hay algunos establecimientos que han sido declarados en algún momento y no tienen realizado el relevamiento general de riesgos laborales. ¿Qué es esto? Esto es una planilla, ahora te voy a mostrar básicamente algunas cosas importantes de la planilla, eh, pero lo que hace el municipio en este caso es declarar todos los establecimientos y cada establecimiento tiene que tener realizada su relevamiento general de riesgos laborales. Por otro lado, hay que denunciar y declarar el personal expuesto, como te decía anteriormente, si hay personal que está expuesto a ciertos agentes que pueden producir enfermedades profesionales, que hay un listado para eso, pero por supuesto el profesional que trabaje en el municipio con el tema va a saber cuáles son y cómo abordarlos, pero básicamente todos los años hay que hacer esta declaración jurada, donde el municipio, valga la redundancia, declara su personal expuesto, pero se declara con nombre y apellido, por supuesto con el puesto de trabajo y el establecimiento, pero para que la ART pueda hacer los controles que tenga que hacer a ese personal. Entonces, lo primero es ordenar la documentación, es determinar todos los establecimientos en donde se desarrollan actividades laborales y declararlos en la ART. Si hay alguno que no tiene hecho el relevamiento general de riesgos laborales, hay que hacer el relevamiento general de riesgos laborales. ¿Qué puede suceder? Que, por ejemplo, a lo largo del tiempo el municipio ha incorporado la planta de separación de residuos sólidos urbanos. Esa planta probablemente no haya sido incorporada como establecimiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es incorporar a la planta como establecimiento y a partir de ahí seguir con el relevamiento que te decía. Algunas cosas importantes de esta planilla que se realiza como relevamiento general de riesgos laborales.
algunas cosas importantes, por ahí acá no se ve del todo bien, pero la pueden buscar incluso por internet. Eh, Hay algo importante que tiene que ver con que las alternativas para el llenado es cumple, no cumple, no aplica. Entonces también muchas veces lo que ha sucedido es que se ha llenado la planilla por una primera vez, se ha puesto no cumple en algún tema particular de algún establecimiento y se ha puesto una fecha de regularización, que es la otra cosa importante que tiene la planilla. Entonces seguramente el municipio se comprometió a corregir esa desviación en un determinado tiempo y han pasado muchísimos años y eso no se ha corregido. Por eso es muy importante hacer una revisión de esas planillas, de ese relevamiento general de riesgos laborales por establecimiento, porque probablemente hace mucho que no se hace. Entonces sería importante hacer una revisada, ver ahí qué no se había cumplido, cuál había sido la fecha de cumplimiento y por supuesto corregir esa desviación que se había detectado en el momento de generar la planilla. Por otro lado, dentro de las primeras cosas o el primer punto que tiene la planilla es el servicio de higiene y seguridad. También, por supuesto, dice cumple, no aplica. Probablemente el municipio ha puesto cumple en algún momento y ha puesto el responsable de higiene y seguridad que le firmó la planilla. Tal vez ha puesto no cumple con una fecha de regularización, pero la verdad es que el municipio debe contar con un responsable de higiene y seguridad, con un profesional que lleve a cabo el servicio. Esto a veces es un poco complicado, es difícil determinar las responsabilidades, sobre todo en un municipio, hasta dónde el profesional va a trabajar. El municipio es muy grande, tiene muchos establecimientos, muchísimo personal y la verdad que llevar adelante un servicio de higiene y seguridad no es sencillo en un municipio. Hay que hacerlo de manera muy ordenada y entendiendo cómo funciona el municipio. Y la verdad que muchas veces sucede que el municipio quiere pagar poco, por lo tanto el servicio también deja bastante que desear si se quiere desde lo técnico, ¿no? Porque si al profesional le pagan poco, por supuesto que lo que va a hacer es brindar servicios por ese poco. Entonces, la tercera, el tercer punto que te quería comentar, que me parece que es muy importante, tiene que ver con esto de acordar con el profesional de higiene y seguridad de qué manera se va a trabajar y cómo se van a cumplir con las responsabilidades de cada uno. La verdad que lo que hay que saber es que es mucho trabajo llevar adelante un servicio de higiene y seguridad en un municipio y llevarlo bien. También es cierto que el municipio hasta puede tener algún técnico interno que trabaje en el municipio que se lo puede poner a disposición del profesional para trabajar muchísimo más rápido, muchísimo mejor, y hasta te diría que esa sería la situación ideal, que un técnico trabaje la parte más operativa diaria y que el profesional haga un seguimiento mayor y por supuesto esté realizando las tareas más importantes. Pero tenés que acordar con el profesional que lleva a cargo el servicio de higiene y seguridad, que tiene a cargo el servicio de higiene y seguridad. Esto es sumamente importante. Y vuelvo a repetir, acá no es una cuestión de ahorrar 2,50 del municipio, porque la verdad que para el municipio un servicio de higiene y seguridad es muy poca plata, pero la verdad que lo que obtiene a cambio es muchísimo, porque es la responsabilidad tanto del intendente como de cada uno de los directores, de los secretarios, que pueden cubrir su responsabilidad si algo complicado llega a pasar. Así que para hacer un pequeñísimo repaso, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la documentación y en eso es ordenar los establecimientos, declarar los establecimientos que no se han declarado, que pueden haberse no declarado a lo largo del tiempo. La segunda cuestión tiene que ver con hacer una revisión de los incumplimientos en ese momento. Seguramente se han declarado algunos incumplimientos y algunas fechas para ponerse al día, para regularizar esas desviaciones. Y la otra cuestión es acordar cómo va a ser el trabajo con el profesional en higiene y seguridad, donde mi recomendación, por supuesto, también es que cuando elegís el profesional en higiene y seguridad, sea un profesional que entienda la tarea que tiene el municipio, tenga experiencia en los municipios, porque si no, la verdad que el profesional se puede poner
como demasiado estricto con algunas cuestiones que no son fáciles después de llevar adelante. Entonces el profesional tiene que entender cuál es la dinámica municipal, qué se puede de manera inmediata y qué no se puede de manera inmediata, cómo ir haciendo que las cosas sucedan, tanto de capacitaciones, entendiendo los tiempos y demás. Y también el municipio lo que tiene que hacer es entender que el profesional tiene muchísimo trabajo. Espero te hayan servido estas sugerencias. Acá te quedan las líneas de contacto. Me escribís un WhatsApp, me mandás un correo electrónico si necesitas que charlemos un poco más sobre el tema, si necesitas alguna recomendación o de alguna manera que te dé una mano de cómo abordar estos temas. Por supuesto que seguimos en comunicación. Vuelvo a recordarte que te sumes al canal, que te suscribas, tanto para los funcionarios públicos como para los profesionales que quieran conocer un poco más de cómo abordar los temas en este ámbito que no es sencillo, es muy particular, pero la verdad que la función pública es algo, por lo menos que a mí me apasiona. Nos vemos en el próximo video.